Hola a todos y sean bienvenidos a este video narrativo de algunas de las actividades que han ocurrido a lo largo de los años en el estado de Veracruz. Esto se contará tomando en cuenta desde el mandato de Luis Echeverría hasta Enrique Peña Nieto. De parte nuestra esperamos que lo disfruten. Veracruz, el estado 3 veces heroico, ha visto pasar a lo largo de los años como mandatarios han intentado hacer del país que habitamos un mejor lugar para todos nosotros, unos lográndolo y otros estancándose en el intento. Además, este bello estado se ha caracterizado por las diversas acciones que han sucedido en él, no importando si son en materia política, social, cultural o económica. De esto precisamente tratará este video. Trataremos de discutir las más relevantes que han sucedido en el centro del estado y, como dijimos, empezaremos con Luis Echeverría. Durante el mandato de Luis Echeverría, el país se vería beneficiado con la creación de diversos centros de estudio y de vivienda, dentro de los cuales destacan el Infonavit y el Colegio de Bachilleres. Se vería un afecte a la economía que a la larga terminó estabilizando con el llamado milagro mexicano. Para Veracruz, se vendrían algunas visitas muy importantes por parte del antiguo continente, ya que la reina Isabel II pisaría Puerto Jarocho en marzo de 1975 para encaminarse a la Ciudad de México y así tener una reunión con el presidente Echeverría. También nos terminaría visitando un año después el mariscal Josep Broz Tito, presidente de Yugoslavia, quien visitó la ciudad de Veracruz acompañado del presidente de México Luis Echeverría, obviamente para el mismo propósito. Pasando a un ámbito un poco más social y trágico, el centro del estado se vería sorprendido la mañana del 28 de agosto de 1973, con un terremoto que azotó la zona de Orizaba en una escala de 8,5 a 7 grados en la escala de Richter, dejando así un número entre 1.500 y 3.000 fallecidos, aparte de más de 100.000 damnificados. Sin nada más que comentar en este sexenio, pasemos al siguiente. Ahora nos encontramos con el mandato de José López Portillo, el cual se destacó por la promulgación de leyes federales, la creación de instituciones, la construcción de caminos, poner electrificación rural, el desarrollo de la industria agropecuaria, y otras cosas. Para el estado este sexenio fue un poco revelador, ya que despertaba por fin el medio de prensa veracruzano y por fin se ponía en marcha la libertad de expresión en su máxima muestra. A raíz del encuentro de petróleo en las aguas del Golfo de México, el presidente Portillo decidió poner la refinería de Petróleos Mexicanos en Veracruz. Esto le trajo mejoría económica al estado entero, claro, entre comillas, ya que la extracción del producto subterráneo tenía un costo elevado. Pasemos al siguiente sexenio. El sexenio de Miguel de la Madrid tuvo como características el movimiento de protesta de los campesinos, la devaluación del peso respecto al dólar, la inclusión de México en el GATT y el terremoto del 85. En cuanto a Veracruz, se dieron diversas circunstancias a raíz de lo acontecido económicamente, por ejemplo, a raíz de la inclusión de México en el GATT, empresas y exportaciones extranjeras podían entrar y salir del país para generar material económico y que redituara en México. Aparte, otro de los efectos ocurridos a lo largo del estado, en especial en el centro del mismo, fue que debido a que el gobernador en turno de Veracruz, el licenciado Agustín Acosta Lagunes, era muy aficionado de la historia y las artes, se construyeron museos como el de antropología y se compraron terrenos, haciendas y edificios históricos con fin de convertirlos en lo antes mencionado. Uno de los más principales es la hacienda del Lencero, que llegó a pertenecer al general Antonio López de Santa Anna. Continuemos. Ya entrados en la última década del siglo XX, la población de Veracruz y los demás estados de la República vio poco a poco como el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se envolvía en la polémica, primero por los cerrados resultados que tuvo su elección y luego por la crisis económica.
Este sexenio se reconoció por la creación del programa Solidaridad, la creación de la Conaculta y la construcción de escuelas, así como también la construcción y rehabilitación de hospitales de cualquier índole. En nuestro estado se vivieron diversas consecuencias sociales y económicas, comenzando por lo segundo, se privatizaron empresas privadas que molestaron a la población, lo que originó diversas protestas. Se firmaron los tratados de libre comercio, lo que originó que nuestro estado fuera prácticamente la entrada para barcos extranjeros, que traían productos exportados ya sea de Estados Unidos o Canadá. Se crearon plazas, caminos, establecimientos y demás tipo de construcciones en todo el estado, pero el centro fue el que más se benefició. Pasemos al siguiente sexenio. Este sexenio se caracterizó por la recuperación económica debido a la crisis que ocasionó el mandato anterior. También se pusieron en marcha planes para combatir los índices de pobreza extrema, planes que ejecutaron Veracruz y los demás estados. Se pidieron 2 préstamos al gobierno estadounidense para sobrellevar la crisis. En cuanto a Veracruz se refiere, la sucursal del Banco de México en el estado ayudó junto con las demás a reparar el daño que se había presentado después del llamado error de diciembre, teniendo éxito en el intento. Después, la nueva estabilidad financiera permitió a micros, pequeñas y medianas empresas salir adelante, llegando a formar parte del más de 70% de negocios que operaban en el estado en ese tiempo. Se construyeron unidades habitacionales, caminos, puentes, escuelas, entre otras cosas. Sigamos. El gobierno que logró derrocar al PRI estuvo caracterizado por las creaciones de diversas instituciones como la AFI, y las creaciones de nuevos empleos con base en la migración a Estados Unidos de América. Para el Estado, se introdujeron cambios políticos y celebraciones sociales, como por ejemplo, se presentó la llamada Constitución 2000, la cual es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz llave reformada. En ella se detallan todos los derechos y obligaciones que tiene el Estado y su gente, se describen grandes cualidades en materia de educación, derechos humanos, de los 3 poderes que gobiernan, de la soberanía del mismo, etc. Además, como celebración de la llegada del nuevo milenio y el nuevo siglo, la población se reunió en la zona arqueológica del Tajín para celebrar el Festival del Sol del Milenio. De igual manera se continuó dando apoyo al Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe y el Centro de Observación Astronómico y Meteorológico. Creados el 21 de abril de 2000, inauguradas por el entonces presidente Ernesto Zedillo. Continuemos entonces con el penúltimo sexenio. En el gobierno de Calderón no se vieron grandes cambios en las materias que hemos mencionado varias veces en este video, excluyendo claro el azote del huracán Carl, que entró y se trasladó por todo el centro de Veracruz. Este huracán tuvo un gran impacto para la infraestructura del estado y también para la cotidiana vida del jarocho, ya que sumados todos los costos que ocasionó, se llegó a una cantidad aproximada de $5,2 millones y una cantidad de 22 personas fallecidas. También, la delincuencia en el estado aumentó debido a la guerra que tenía el gobierno federal contra el narcotráfico, guerra que aún se mantiene. El estado también se vio afectado por el brote de virus de influenza H1N1. Pasemos al último mandato. En el gobierno de nuestro actual presidente, se han tratado de estrechar lazos comerciales con distintos países del mundo, así como también se han creado diversas reformas en distintos campos, para poder así mejorar al país de una u otra forma. Para Veracruz este sexenio no ha sido del todo agradable, a pesar de que hemos recibido los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los eventos posteriores y las consecuencias económicas no se han hecho esperar, ya que se han suscitado diversas cuestiones que han hecho que el ánimo de los ciudadanos caiga estrepitosamente. Como por ejemplo, este sexenio se han presentado distintas marchas y huelgas a raíz de lo ocurrido en Ayotzinapa, movimiento al cual la mayor parte de los estados del país se han unido. Se ha caído en una crisis económica muy severa, debido al mal manejo de los recursos del estado por parte del gobernador recién exiliado, Javier Duarte de Ochoa. Estas y muchas otras cosas han hecho que Veracruz sea lo que es hoy. Uniéndonos como uno solo lograremos que nuestro bello y variado estado salga adelante, pero ojo, esto no depende de uno solo, sino de todos.
Este video fue realizado por Carlos Antonio, Isaí Ali, Jesús Homero y Miguel Ángel. Esperamos que les haya gustado y lo más importante, informado. Hasta la próxima.